Gloria al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jacob Soto. Y bueno, estamos transmitiendo. Estoy muy agradecido de parte del Señor de poder estar llevando la palabra y tocando temas que de verdad son importantes en la vida del Hijo de Dios. Porque no solamente estamos predicándonos a nosotros mismos, estamos predicando la palabra del Señor y en este caso específico defendiendo nuestra fe. La fe que una vez fue dada a los santos. Y vamos a estar tratando un tema, hermano, que ha sido de mucha controversia. Se ha hecho muy popular un video de un predicador que una vez fue pentecostal, ¿ya? Y está muy de moda que el pentecostal que lee un poco ya se cree más que el pastor, mira a los hermanos como poca cosa, se jacta y empieza a cuestionar todo lo que una vez creyó, ya sea los dones espirituales. Evidentemente no es el punto que vamos a tocar el día de hoy. Se empieza a dudar, como lo ha puesto también en la palestra nuestra hermana Miriam, el llamado al altar, la oración por los enfermos, los milagros, las sanaciones. Pero sobre todo estas dos frases que he colocado, donde el predicador Juan Manuel Vaz hace un video básicamente riéndose de aquellos que creemos que hay poder en la sangre de Cristo. A mí me parece muy curioso porque tenemos grupos bautistas incluso, ellos son bautistas actualmente, donde podemos escuchar alabanzas que hablan del poder de la sangre de Cristo. There is power in the blood of Jesus. Hay poder en la sangre de Cristo. Cantado como coro, como meditación, como un himno antiguo. Son himnos que han trascendido tanto iglesias como bautistas como pentecostales. Pero al ser nuevos predicadores y querer demostrar su supremacía sobre los demás, está de moda entonces burlarse de aquellos que tienen poca formación bíblica. Y entiendo que aprovechan de juntar a los falsos profetas, Guillermo Maldonado, Marcos Witt, entre otros, para descargar toda su ira o rencor que tendrán contra aquellas iglesias que asistieron. Bill Graham también, que es su amigo. Bueno, no le vamos a hacer publicidad, pero estamos tratando un tema doctrinal. Voy a abrir ese paréntesis. No es un ataque personal, no es un ataque a su vida, pero sí a la doctrina. Porque la doctrina, evidentemente, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te hieren, a los que te escuchan, porque si un ciego guía a un ciego, ambos caerán al abismo. Entonces, hermano, creo que es importante que usted conozca lo que ha creído. Usted conozca que una de las frases que utilizaba este tipo era que prácticamente y Dios tenga misericordia de él, que cuando se invocaba la sangre de Cristo era prácticamente hacer hechicería. Eso sí, no es una blasfemia. Dígame usted qué es. ¿Cómo usted puede decir que hablar de la sangre de Cristo es hacer hechicería? ¿Que es un mantra? Hebreos capítulo 10 nos deja claramente que aquel que tenga por inmunda la sangre de su hijo tendrá una horrenda expectación de juicio. Yo no sé qué tienen en su corazón, pero a veces el nivel de altivez es tan grande que se puede estar blasfemando de la sangre preciosa de Cristo. Y no se puede dimensionar por el nivel de orgullo, altanería, superioridad que se tiene en el corazón. Porque aunque quieran ganar seguidores, de nada les servirá ganar el mundo si al fin pierden su alma. No, es que yo no puedo perder la salvación. Vamos a ver si usted sigue en ese camino, si verdaderamente va camino al cielo o no. Pero el juez de toda la tierra algún día dirá quién es quién. Saludos cordiales a quienes nos escriben, nuestra hermana Larisa López. Me disculpan que no me voy a detener mucho en los saludos. Mi hermana Pilar Leiva, mi hermana Maggie Rivera, muchas gracias.
Pero vamos a empezar desde ya porque el tiempo usted sabe que es cortísimo, cortísimo hermano, y hay mucho que decir y poco tiempo para tratar este tema. Son muchos los ataques que recibimos constantemente. Yo siempre hablo cuando, sobre todo, nosotros como pentecostales recurrimos a libros teológicos bautistas, escatológicos sobre todo, del fin de los tiempos, porque no tenemos predicadores pentecostales con literatura pentecostal. No hay. Como todos nos tratamos de hijos del diablo, los que leen un poquito ya son satanizados. Recurren lamentablemente y tenemos una plaga de evangélicos ahora recurriendo, no solamente recurriendo a literatura bautista, sino que ya contaminando el corazón. Entonces peligrosísimo, es peligrosísimo. Porque se está atacando la fe. Ya en Argentina hay una iglesia muy conocida pentecostal que ya ha sacado de sus labios la frase "hay poder en la sangre de Cristo". Porque fueron tan atacados, y ahora usted escúchelo. ¿Qué dicen? La sangre de Cristo vence. No quiero decir el nombre porque no es que se estén desviando, pero lo humillaron tanto, tienen tanta pachorra para cantar, tanta pachorra para echar fuera demonios, pero no tienen pachorra para predicar la palabra. Y ahora tienen miedo de decir hay poder en la sangre de Cristo. Dice, la sangre de Cristo vence, la sangre de Cristo vence. Usted que lo escucha sabe quién es eso. Entonces, con la misma pachorra que usted echa fuera a los demonios, con la misma pachorra que usted canta, con la misma valentía que lo hace, para los hermanos que son de otro lugar, le invito a que escudriñe la escritura y se defienda por la palabra. Amén, porque somos predicadores. Si usted no es predicador, entiendo, pero si usted es predicador, no puede dejar que un bautista le arruine su fe. Ahora tienen miedo de nombrar la sangre de Cristo porque un bautista lo ridiculizó. ¿Dónde están esos hombres valientes como Gedeón, como David, que sacan la espada, hermano? ¿Qué es la palabra? Están todos timoratos, cobardes, medrosos, pusilánimes. No, pues hermano. Sobre todo si es predicador, lo reitero. Te tiene que conocer la escritura. Así que vamos a orar y vamos a comenzar ya, porque me he tomado mucho tiempo. Padre eterno, Dios de la gloria, nos dirigimos ante tu presencia, Señor, en esta hora de la noche. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu bondad, por tu misericordia, por ese sacrificio perfecto, Dios mío. Nunca nos cansaremos de alabar tu santo y bendito nombre y esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario para limpiar, para redimir, para hacernos verdaderamente libres, Dios mío. Sabemos que la palabra no es para contender, Dios mío, no es para que las almas se pierdan, pero también tu palabra nos dice que tenemos que dar respuesta a aquellos que nos piden razón de nuestra fe, Señor. Y nuestra fe está basada, Dios mío, en tu palabra, en tu sacrificio, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Yo solamente te pido la unción, la gracia, la sabiduría, el poder, el amor y el dominio propio que viene de lo alto. Porque esta lucha no es contra carne ni sangre, Dios mío. Pero la fe, Dios mío, de tu pueblo ha sido atacada, Dios mío. Se han burlado, Padre Santo, de quizás hermanos que no saben leer, escribir. Muchos no saben pronunciar bien muchas palabras, Dios mío, no tendrán un conocimiento tan extenso. Pero, Señor, no hemos creído una mentira. No somos una secta ni creemos en hechicería, Dios mío. Por eso todas esas acusaciones las presentamos delante de tu presencia y te pedimos perdón y misericordia por sus vidas, Señor. Porque aunque ellos no crean que pecan, aunque ellos no crean, Señor, que la salvación se pierde, tú eres el Salvador. Y a través de Pablo le dijiste a los Gálatas que de Cristo se habían desligado. También en el libro de los Hebreos nos dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados y dejen de alcanzar la gracia de Dios. Y la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, Señor. Señor, te pedimos misericordia, fortalece la fe de tu iglesia. Únenos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y que cada ataque, Dios mío, lo podamos entender como una oportunidad de poder demostrar por tu palabra, Señor,
Que cielo y tierra pasarán, pero tus palabras, Señor, nunca pasarán. Te seguimos rogando por nuestra hermana Berta, que tu Espíritu Santo termine esa obra, que ese sacrificio perfecto, quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, por cuya herida fuimos sanados. Porque hasta eso se burlan, Señor. Se burlan del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero, Señor, tu palabra dice que vendrían burladores. Señor, ten misericordia en medio de estos tiempos. Usacandalaba y surramandaliba kirra kialanda decía. Haz arder el fuego de tu Espíritu Santo en los corazones. Aviva a los predicadores y levanta, Señor, levanta. Pon trompeta en la boca de aquellos que están callados. Trae valentía, Señor. Lo reitero, poder, amor y dominio propio para poder anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra traspase el corazón, cada fibra del alma, del espíritu, y redarguya y bendiga el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Saludos a mi madre también, quien nos escribe. Se lo reitero, no voy a poder leer todos los saludos por el tiempo. Mi hermana Larisa López. Amén. Dios bendiga a quienes están en sintonía. Dos temas entonces. La aspersión, cubiertos en la sangre, y hay poder en la sangre de Cristo. Pero quiero empezar por cubrirse en la sangre. ¿Por qué nuestros antiguos hermanos, no solamente pentecostales, cantan estas alabanzas? Hay poder, poder, sin igual poder. ¿O por qué se dice que nos cubrimos en la sangre de Cristo? Todas estas son alusiones tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Se dice teológicamente que para reafirmar una idea teológica se necesitan a lo menos 3 versículos bíblicos. Y también la idea tiene que ser respaldada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a dar más de 3 versículos bíblicos y vamos a basarnos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un pasaje muy conocido se encuentra en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Vamos a comenzar leyendo ese pasaje. Dice Éxodo capítulo 12, leámoslo desde el verso 4. Éxodo 12, verso 4 dice: Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero de la Pascua, que desde ya lo decimos, Pascua significa pasar por alto, vamos a entender por qué, pasar por encima, saltar. Pesaj en hebreo. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, o sea, el vecino más cercano de su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. A ver cuánto alcanzan a comer en este cordero, ya, y llamen a su vecino para comer. Verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, al atardecer. Y tomarán, verso 7, la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Vamos a saltar hasta el versículo 12, donde dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos sus dioses de Egipto, yo Jehová. Y el verso 13 dice lo siguiente, que es importantísimo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis,
y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué se empezaba a cantar y a decir, a predicar, a orar? Cúbrenos en tu sangre. Haciendo alusión a esto, a la Pascua. Pero muchos pueden decir, pero es que la Pascua es una fiesta del Antiguo Testamento. Y yo le voy a dar la razón, es una fiesta del Antiguo Testamento. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos dice que todo esto era sombra de lo que habría de venir. Pero el cuerpo, lo verdadero es Cristo. Es sombra de Cristo. Cada sacrificio, cada derramamiento de sangre, que ya lo vamos a ver por la palabra. Cuando la Biblia habla de derramamiento de sangre, desde Génesis capítulo 9, versículo 6, 9, verso 6, donde Dios le dice, por medio de Moisés, le habla a Noé, Moisés lo registra, pero Dios le habla a Noé, que aquel que derrame sangre de hombre, se le demandará y deberá pagar con sangre. Y la frase derramar sangre va a implicar o significar la muerte de alguien. Entonces, ¿por qué me quiero tomar de esa frase? Génesis capítulo 9, versículo 6. Porque cuando la Biblia va a hablar del derramamiento de sangre, no va a significar una herida como hacen los brujos, como nos acusan a nosotros de ser hechiceros. Un pacto de sangre que se cortan el dedo y ponen una gotita de sangre. No es así. Cuando la Biblia va a hablar del derramamiento de sangre en el sacrificio, tanto de los animales como de Cristo, está directamente significando la muerte. La muerte, ya sea del hombre o del animal. Porque Dios había instituido la sustitución por medio de un sacrificio para que el animal fuera el sustituto, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Como todo hombre es pecador y debe morir, Dios permitió un animal sustituto que ocupe nuestro lugar, pero que también nos represente. Como bien lo explica un apologista llamado Ángel Martínez. No solamente ocupa nuestro lugar, porque puede ocupar nuestro lugar, pero no representarlo, como da el ejemplo él. Usted puede ocupar el lugar de alguien que va a hacer una fila para ir a votar, pero no puede votar en lugar de la otra persona. No es su representante. Cristo va a ser el que va a ocupar nuestro lugar como el condenado a muerte, y también nuestro representante que va a ocupar el lugar de acusado que nosotros nos correspondería. Y va a pagar con su vida, con su sangre. Según Levítico 17, versículo 11 y verso 14. La vida estaba en la sangre. Así que el derramar sangre, el judío entendía que esa frase era morir. ¿Está entendiendo? Por eso Dios permite que se sacrifique un cordero y que la sangre sirva de señal en el dintel y en los postes. Dintel es la parte de arriba de la puerta, y postes son los dos palitos verticales que están en la puerta. Dios vería la sangre y pasaría por encima porque ya alguien murió por ellos. En este caso el cordero, quien fue comido. ¿Se está entendiendo la idea? Espero que sí. El libro de Hebreos, que es un libro hermoso, en el capítulo 11, hablando de la fe,
En el versículo 28 nos dice lo siguiente con respecto a Moisés. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión o el derramamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Al morir un animal sustituto y representativo, la ira de Dios caería sobre ellos. Es cosa de recordar Levítico 16, el Yom Kippur, día Kippur, donde es cubierto el pecado, donde se iban a transferir las transgresiones, las culpas al chivo expiatorio. Uno de ellos el azazel y otro chivo era quien se sacrificaba y se rociaría la sangre 7 veces en el capítulo 16, versículo 14 de Levítico, en el propiciatorio del arca y frente al arca. En demostración delante de la presencia de Dios, al igual que la sangre que estaba en el dintel y en los postes de las puertas, Dios ahora vería la sangre en la tapa para perdonar el pecado. Pero esta sangre de los animales, el autor de los Hebreos nos va a decir, que ya voy a dar solo un pequeño spoiler, un pequeño adelanto al poder de la sangre, nos va a decir que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden o no tienen poder. Mira, y poquito escuchando, yo creo que son muy eruditos los hermanos que se van. Muy eruditos. Y pueden dar una defensa de la fe. Hermano, creo que este tema es muy importante. Si para usted este tema no es importante, no sé usted qué ha aprendido en la iglesia. Para mí es el tema más importante. Si usted no considera importante la sangre de Cristo, creo que usted tiene que convertirse de nuevo. De verdad. De verdad. Y esta gente, entre comillas, tiene razón en burlarse de nosotros. Porque ni siquiera nosotros le damos importancia a la sangre de Cristo. Qué pena si es que llegase a ser así. Espero que no, por eso hay gente escuchando. No porque sea yo, sino porque de quién estoy hablando. No creo que haya algo más importante en su vida o en mi vida, en la vida de la humanidad, que conocer la importancia de la sangre de Cristo. Seguimos. Como la Pascua era solo una sombra de lo que habría de venir, iba a ser una sombra de lo que iba a ser Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia que esa Pascua, que ese cordero, que esa sangre derramada iba a ser el mismo ejemplo de Cristo. Vea 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, tipo del pecado. Pero mire lo que sigue diciendo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo explico en palabras más sencillas. Si el sacrificio de la Pascua serviría para que los primogénitos no murieran y Dios viera la sangre y pasara por alto, ahora la sangre de Cristo tendría una capacidad mucho mayor para cubrir al pecador
y Dios ver la sangre, el sacrificio, y perdonar nuestros pecados y hacernos libres de la condenación de la muerte. Seguimos con rociar o cubrirse en la sangre. ¿Por qué los evangélicos locos y fanáticos cantaban de la sangre? Hablan de cubrirse. ¿De dónde sacan esa locura? Dicen los bautistas. Bueno, algunos, no todos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 24. Versículo 4 en adelante. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció, roció sobre el pueblo, la aspersión del pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El rociar con la sangre al pueblo indicaría que el pueblo estaba bajo el pacto. Indicaba que la sangre sería señal sobre sus vidas. La sangre del holocausto, del sacrificio, nuevamente indicaría, porque la sangre era la forma de hacer un pacto. La palabra berit, pacto, indicaba todo el proceso del sacrificio, este contrato. Se partía un animal por la mitad y se pasaba en medio. Y los que pasaban en medio decían, así se haga con nosotros si no cumplimos. Dios cuando hace el pacto con Abraham, Dios, ante el sacrificio que hace Abraham, Dios pasa por en medio como una antorcha de fuego. O sea, Dios siendo garante de que va a cumplir ese pacto sí o sí. El pueblo al recibir la sangre se estaba sometiendo al pacto, pero en este caso al antiguo pacto. Pero mire lo que dice, bueno, pero demuéstremelo por el Nuevo Testamento. Vamos al apóstol Pedro. Porque yo no seré un apóstol, pero entiendo que el señor Juan Manuel Vaz tampoco lo es. Pero creo que el apóstol Pedro tendrá un poquito más de autoridad que nosotros, creo yo. No es un pastor de esta época, es de la época de Cristo, testigo de la muerte y resurrección. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, los que estaban repartidos por todo el mundo, entre comillas. Verso 2, elegidos según la presciencia, ¿qué es presciencia? El conocimiento anticipado de Dios. La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Ojo, cuando el pueblo fue rociado dijeron que obedecerían las palabras de la ley. Ahora dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para ser rociados con la sangre. Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
o sean multiplicadas. O sea, la frase rociar o cubrir con la sangre no es algo que se le inventó un predicador evangélico loco. Fueron sacadas del texto bíblico y aplicadas en los cultos, en las reuniones, en las alabanzas, en las oraciones, en los sermones, en la predicación. Se habla de la sangre o del sacrificio perfecto de Cristo. Claramente nos dice Hebreos capítulo 9. Verso 21, recordando lo que hizo Moisés, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22, y casi todo es purificado según la ley de Moisés con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Explicado en palabras más sencillas, el pecado no puede ser quitado si no se derrama la sangre. Alabado sea el Señor. Déjeme ver cuántos minutos llevamos. Queda un poco de tiempo. ¿Por qué nosotros invocamos la sangre del Cordero? Primera de Juan 1, versículo 7. Dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué sigue diciendo? Y la sangre. ¿Qué dice? Y la sangre. ¿De quién? De Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Escúchelo usted. ¿Por qué piden perdón y se cubren en la sangre, invocan la sangre? ¿Por qué no lo entendemos? Lea la Biblia, lo va a entender. Deje de leer tanto librito, palabra de hombre, y lea la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso de orar y de pedirle perdón a Dios? ¿Por qué? Porque lo dice Juan, incluyéndose él. Si confesamos, se incluye Juan, un apóstol se incluye nuestros pecados. O sea, Juan pecaba, pero no se deleitaba en el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Vea 1 Juan capítulo 3, para deshacer las obras del diablo. Pero si confesamos nuestros pecados, no, es que no se confiesa, no, si Cristo murió por todos nuestros pecados y nunca más se peca y no se pide perdón, y no. Qué diferente a lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, se incluye Juan, y limpiarnos de toda maldad. Y sigue diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, su palabra no mora en nosotros. Y sigue diciendo el capítulo 2, verso 1, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No está hablando de un universalismo de que todo el mundo será salvo. No, pero lo que está diciendo es que su sacrificio tiene poder, y aquí pasamos a la segunda parte del mensaje, para perdonar y limpiar a todo
pecador. Ahora vamos a hablar del poder en la sangre, tanto implícita como explícitamente. Es que díganme, demuéstremelo con la Biblia. Gracias a Dios no soy español ni tengo ese acento tan feo. Primero, implícitamente. Vamos a ir con la lógica de comenzar con el Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 4. Versículo 5. Levíticos capítulo 4, verso 5 dice, para que vean que estoy leyendo la palabra, no estoy leyendo un torpeo ni estoy leyendo algo que descargué de internet, no. Para que no me vayan a acusar que lo saqué de un libro pentecostal y que lo sacó de un pastor pentecostal. No, estoy leyendo la Biblia. ¿Ah? Nada por aquí, nada por allá. Mire. Levíticos 4, verso 5. Y con la ayuda del Espíritu Santo nada más. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces, indicando la perfección que busca Dios. Delante de Jehová, evidentemente este sacrificio no iba a ser perfecto, pero el de Cristo sí. Delante de Jehová, la sangre Dios tenía que presenciarla. Hacia el velo del santuario, verso 7, y el sacerdote pondrá de esa sangre, ¿sobre qué? Sobre los cuernos del altar de incienso. El altar de incienso, tipo de la intercesión que hace Cristo por los pecadores. Se lo voy a leer y luego se lo voy a interpretar. El incienso aromático que tenía que ser molido, que está en el tabernáculo, así como Cristo tenía que ser molido por nuestros pecados. Isaías 53, verso 5. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. El altar del holocausto estaba en la entrada del tabernáculo, en el patio o en el atrio, que es lo mismo. Que está a la puerta del tabernáculo de reunión, verso 8, y tomará del becerro para la expiación toda la grosura que cubre los intestinos y que está sobre las entrañas. Amén. Voy a leer hasta ahí para explicar el verso 7, que es lo que importa. ¿De dónde sacan que hay poder en la sangre? El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar. Sangre sobre cuernos. Sangre sobre cuernos. Pero en el lenguaje que se escribe esta palabra, el idioma hebreo, la palabra cuerno es la palabra hebrea kerem. Kerem. Y la palabra hebrea kerem indica cuerno, brillo, esplendor y poder. Cuerno, brillo, esplendor y poder. Porque la sangre, al colocarse en los cuernos, indica que la sangre tendría poder. Sangre en un cuerno es sangre con poder. O el poder de la sangre. Si definimos la palabra poder en sencillas palabras, en la capacidad de actuar, la capacidad de hacer algo
que en este caso solamente la sangre de Cristo tiene el poder o la capacidad de hacer, cosa que la sangre de los toros, los machos cabríos y todos estos sacrificios no pueden hacer. Por eso los reyes eran ungidos con cuernos, recuerde David, porque era poder. Por eso Jesús decía, pero recibiréis poder. Un tipo, un símbolo de la unción. Vosotros tenéis la unción del santo, sabéis todas las cosas, según la carta primera de Juan. Pero aquí habla de un poder en la sangre, poder en la sangre, poder en la sangre. Pero lo estamos viendo primero implícitamente. Pero ya al leer la traducción de lo que indica el cuerno y la sangre, indica que hay poder en la sangre. ¿Está entendiendo? Porque esa sangre va a perdonar los pecados. Vamos a Hebreos nuevamente. Hebreos, capítulo 9. Versículo 9. Hablando del tabernáculo dice lo siguiente, Hebreos 9:9, lo cual es símbolo, que usa la palabra ahí parábola o comparación, es símbolo, parábola, comparación para el tiempo presente, la actualidad de la iglesia, según el cual se presentan ofrendas, la palabra hebrea es dorón, ofrenda, algo ofrecido gratuitamente, y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones o ofrendas de líquidos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Nos quedamos con dos palabras del verso 9. No pueden hacer perfecto. Los sacrificios, la sangre, las ofrendas, no pueden hacer perfecto. La palabra hacer perfecto son dos palabras utilizadas, disculpe el tecnicismo, pero esta gente se burla de nosotros con toda su fuerza y nosotros tenemos que defenderlos con un poquito. La palabra no poder hacer perfecto es mi dinámene. Mi dinámene. Mi dinámene. ¿Qué es mi dinámene? Mi es no. Dinámene es una palabra que deriva del griego dunamis o dinamis, que deriva en nosotros la palabra dinámico, dinamismo y dinamita, que indica el poder, la capacidad de actuar, el poder. Así como esta sangre, estos sacrificios de animales no pueden o no tienen poder para hacer perfecta la conciencia. La palabra griega aquí es teliose, que viene la palabra teleio, de donde deriva la palabra tetelestai, pronunciada por Cristo en la cruz del Calvario. Juan 19:30. Juan 19:30 se utiliza la palabra tetelestai, que deriva esta palabra al indicar la perfección del sacrificio de Cristo. O sea, lo que la sangre de los toros, los machos cabríos y la ofrenda no tienen poder para hacer, solo una sangre tenía el poder para hacerlo.
Y a ver si usted ya está entendiendo cuál es la única sangre que tiene el poder para perfeccionar, para terminar la obra en el Hijo y en la hija de Dios. Verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuánto dar gracias a Dios por Jesucristo? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que no tenían poder, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿De qué no tenía poder la sangre de los toros, los machos cabríos? De hacer perfecto al hombre y a quien participaba de ese sacrificio, de esa latría que es la palabra griega. Pero ahora, estando presente Jesús de Nazaret, el sumo sacerdote, por su sangre, por su propia sangre, entró una vez y para siempre, obteniendo como resultado, ¿para qué tiene poder? Para obtener como resultado eterna redención. Nos compra, nos libera del poder de la muerte a través de su muerte. Y dijimos que el derramamiento de sangre, vea Proverbios capítulo 7, Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. El derramamiento de su sangre, su muerte, iba a ser nuestra victoria en la cruz del Calvario. Vea Hebreos capítulo 2, verso 14, que por tiempo no lo voy a leer. Pero dice, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su sangre, su muerte. Quizá algunos van a discrepar de esto, pero Isaías 52, verso 13 y 14 nos dice que asombrará él a muchos. Y esa palabra asombrar en el hebreo es asaj, si no me equivoco. Y esa palabra asombrar indica rociar. Y en la palabra utilizada principalmente como regla general para el rocío de la sangre. Y ojo que Levíticos capítulo 14, versículo 7, 4 al 7, nos va a decir que cuando un leproso era contaminado, el rociar agua y sangre, luego de ofrecer un sacrificio por él, lo declararía limpio. ¿Puede hacer o no puede hacer? Otorgar eterna redención es comprarnos, pagar nuestra libertad. Éramos esclavos del poder de la muerte. Por eso me encanta esta aplicación que hizo una vez un pastor en la Asamblea de Dios en Brasil, Geníbal Bento. Referente a las palabras de Cristo en la cruz del Calvario, Juan 19:30, consumado es. Porque Colosenses 2:14 en adelante nos dice que Jesús también anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Al pronunciar Jesús las palabras consumado es, lo he dicho hasta el cansancio, pero en honor al mensaje tengo que reiterarlo y grabarlo en las fibras de su corazón. Cuando se culminaba una obra de arte, se terminaba, se concluía, se pronunciaba la palabra tetelestai, culminado,
hecho perfecto, terminado. Cuando se pagaba una deuda, en las casas se ponía un letrero con el nombre del deudor, pero cuando alguien pagaba esa deuda, que tendrían que haberle quitado todo, despojado de todo, pero cuando alguien pagaba esa deuda, se quitaba el nombre del deudor y delante se ponía el nombre. En vez del nombre se ponía solo una frase, tetelestai, pagado en su totalidad. Dice que el acta de nuestros decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue anulada. Se han encontrado restos arqueológicos en Egipto, en Alejandría, con actas de decretos, con la lista de todas las deudas. Y Jesús en el Padre Nuestro enseñó a orar: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en otro evangelio dice: perdona nuestras ofensas, porque usa un paralelismo, una comparación de tanto deuda como pecado, como un símbolo. Porque nuestro pecado tiene una deuda, esa deuda para pagar es muerte. Pero tal como lo dice Pablo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, la ofrenda de Dios, más la dádiva de Dios, es Jesucristo, pues. Cristo es la ofrenda por nuestros pecados. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando se pagaba, se tachaba con cruces todas esas deudas y se dejaba esa acta anulada. Cristo absorbe sobre sí toda deuda. Por eso Isaías 53, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos va a decir: por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Que en el hebreo la palabra sanar es rafa, que indica la restauración, el surcir, el coser algo roto, la sanidad, la restauración. Y algunos intentan llegar a decir que esa herida, que ojo, que la palabra herida, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, indica un moretón, algo que provoca salir sangre, un hinchazón. Porque algunos comentaristas judíos veían al Mesías como el leproso. Recuerde que la lepra producía hinchazón, y según Isaías capítulo 1, desde la cabeza hasta la punta de los pies, Israel completo era hinchazón y podrida llaga, comparándola con un leproso. Vea la maldición de María cuando murmuró contra Moisés, le vino lepra desde la frente. Cuidado con ustedes seguir burlándose de la sangre del cordero. Cada palabra ociosa que digan los hombres de ella darán cuenta. No, es que yo fui perdonado. No, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero no indica que Él fue solamente amoratado, que recibió un simple golpe. Está hablando de sus heridas en la cruz. Por eso, terminando ya el mensaje. Oiga, ¿y la hora cómo pasó? Mire lo que dice Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. O sea, su sacrificio, aunque fue hecho una vez, tiene un efecto eterno. ¿Por qué? Se lo explico. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez
una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué tiene una connotación eterna? Porque termino diciendo, cuando se ganaba una batalla, el imperio ganador mandaba a los heraldos a gritar, a los mensajeros, al pueblo: Tetelestai, consumado es, hemos ganado la batalla. Se gana la batalla contra la muerte, contra el pecado. Hemos recibido eterna redención por medio de su sangre. Lo que la sangre de los toros y los machos cabríos no podían hacer. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Pero como esa sangre nos otorga eterna redención, vea también el libro de Hebreos capítulo 5, verso 39, si no me equivoco, Cristo, autor de eterna salvación. El sacrificio de Cristo al vencer la muerte en la cruz va a permitir esto, lo que acabo de leer, la resurrección. Porque según 1 Corintios capítulo 15, versos 56 y 57, se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida es la muerte en victoria. ¿Qué victoria? La victoria de Cristo cuando gritó: consumado es. La muerte será absorbida porque Cristo absorbió el poder de la muerte y lo destruyó en su propio cuerpo. Absorbida será la muerte en victoria de los muertos en Cristo. De eso está hablando el pasaje, 1 Corintios versos 50 al 58. Nos dicen que la carne y la sangre no pueden heredar ni ver el reino de Dios. Pero porque murió el cristiano, el Hijo de Dios, la mujer de Dios, en victoria, por la victoria de la sangre de Cristo, al venir Jesús y al efectuarse la resurrección, esa muerte es absorbida por aquel que venció en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Que la palabra sepulcro ahí en griego es Hades. Es un grito al infierno. ¿Dónde está, Hades, infierno, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Autor de eterna redención, de eterna salvación. El poder de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz, tendrá poder sobre el imperio de la muerte para que nada, las puertas del infierno no puedan prevalecer contra la iglesia. Los poderes de la muerte no pudieron retener a Cristo porque la venció en la cruz. Los poderes de la muerte no podrán retener a la iglesia de Cristo cuando Él venga en las nubes con esa voz de mando, voz de arcángel, y con trompeta de Dios y descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten. Todos los ejércitos de la muerte no tendrán ninguna potestad porque ya han sido vencidos en la cruz del Calvario. Incluso termino diciendo que la muerte será destruida en el lago de fuego. Por eso en Apocalipsis 5 culmino diciendo que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postran delante de aquel que venció, el Cordero y el León, el sacrificado, cantando: con tu sangre, o por tu sangre, nos has redimido, comprado para nuestro Dios, de todo linaje, tribu, pueblo, lengua y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién era el único digno de tomar el libro y desatar sus 7 sellos que indicaban los juicios sobre el pecado? El que venció. Cuando venció en la cruz con su sacrificio. Por eso es visto como un cordero sacrificado, porque su sacrificio, su sangre, provocó el vencer. Por eso Apocalipsis 12:11 dice que estos le han vencido por medio de la sangre del cordero. El sacrificio, la muerte, la sangre, señal de victoria sobre el pecado, la muerte, enfermedad, dolencia, maldición. El que venció fue mi Cristo. Por eso
Pedro decía en 1 de Pedro 1, 18 y 19 que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Patricio también, que nos escribe muchas bendiciones, saludos desde la comuna de Conchalí. Amén. A nuestra hermana Alejandra, a nuestra hermana Abun Mena y a todos quienes escribieron. Muchas gracias por su sintonía. Que el Señor les bendiga y comparta esta palabra para que sea aumento de fe. Muchas bendiciones.